En el gran tapiz celeste donde las constelaciones trazan destinos invisibles, Libra emerge como la guardiana del equilibrio sagrado, la hechicera que sostiene en sus manos las balanzas del universo mientras las fuerzas del caos y el orden libran una batalla eterna. No aparece envuelta en estruendos ni coronada por la violencia de los reyes antiguos, su poder nace de algo mucho más difícil de dominar, la armonía. Allí donde otros signos conquistan con fuego, Libra transforma con magnetismo, belleza y una inteligencia capaz de alterar el ánimo de multitudes enteras sin necesidad de levantar la voz. La bruja del zodiaco camina entre los mundos como una sacerdotisa de Venus, planeta del deseo, del arte y de las emociones refinadas. Cada paso suyo parece alterar la atmósfera, porque posee el extraño don de percibir la energía oculta que vibra bajo las palabras y las apariencias. Puede entrar en un lugar devastado por la discordia y convertirlo en un santuario de calma, puede mirar a los ojos de los enemigos y descubrir el hilo secreto que aún los une. Esa es su magia verdadera, revelar la conexión que otros olvidan. Sin embargo, detrás de su elegancia vive una fuerza feroz. Libra conoce la oscuridad del corazón humano mejor de lo que muchos imaginan. Ha visto cómo el orgullo destruye imperios y cómo la ambición corrompe a los héroes. Por eso desconfía de los extremos. Su alma busca el punto exacto donde la razón y la pasión dejan de luchar y empiezan a danzar juntas. Esa búsqueda interminable la convierte en una estratega extraordinaria, capaz de contemplar todos los lados de un conflicto antes de actuar. En las leyendas invisibles del firmamento, se dice que Libra custodia un templo oculto entre las estrellas donde se pesan las decisiones de los mortales. Ninguna acción desaparece realmente, toda palabra, toda traición y todo acto de bondad inclinan lentamente una balanza cósmica que jamás deja de moverse. La bruja del zodiaco escucha ese lenguaje silencioso y comprende que el universo responde siempre a la vibración interior de cada ser. Por eso su poder no reside únicamente en la seducción o en la inteligencia, sino en la conciencia. Quienes subestiman a Libra suelen cometer un error fatal. Confunden suavidad con debilidad. Ignoran que la paciencia puede convertirse en un arma temible cuando llega el momento decisivo. Porque cuando la injusticia atraviesa ciertos límites, la hechicera abandona la dulzura venusina y se convierte en juez celestial. Entonces su mirada deja de ser amable y adquiere la frialdad de una espada perfectamente afilada. No destruye por placer ni por venganza, destruye para restaurar el equilibrio roto. Su naturaleza dual le permite moverse entre luces y sombras sin perderse en ninguna de ellas. Ama la belleza, pero no es esclava de las apariencias. Busca el amor, aunque entiende que incluso el amor necesita verdad para sobrevivir. Sueña con la paz, pero sabe que la paz auténtica exige valentía. Esa contradicción permanente la vuelve profundamente humana, y al mismo tiempo, misteriosamente sobrenatural. Libra posee además el don de la inspiración. En tiempos oscuros, cuando las personas olvidan la esperanza y los reinos se hunden en la división, aparece como una figura luminosa capaz de recordar que todavía existe algo digno de salvar. Su energía impulsa alianzas imposibles, despierta talentos dormidos y transforma el miedo en voluntad. No lidera mediante el dominio brutal, sino mediante la fascinación que nace de la coherencia interior. Otros signos imponen, Libra convence. Pero toda magia exige un precio. La bruja del zodiaco carga con el peso de sentir demasiado. Percibe las emociones ajenas como corrientes invisibles que atraviesan el aire, y esa sensibilidad puede convertirse en tormento. Muchas veces duda antes de actuar, atrapada entre múltiples caminos posibles, intentando elegir aquel que cause menos dolor. Sin embargo, precisamente en esa duda se esconde su grandeza, porque cada decisión nace de una profunda conciencia moral y no del impulso ciego. Cuando Libra alcanza su máximo poder, se convierte en un símbolo de transformación espiritual. Representa la posibilidad de unir opuestos aparentemente irreconciliables, fuerza y ternura, lógica y emoción, deseo y justicia. Su hechicería no proviene de grimorios ni de rituales prohibidos, sino de la comprensión de que el universo entero funciona como una balanza gigantesca donde todo busca, tarde o temprano, regresar a la armonía. Así avanza la bruja del zodiaco bajo el resplandor de las constelaciones, llevando consigo el misterio de Venus y la sabiduría de las estrellas antiguas. Allí donde otros ven solamente conflicto, ella percibe oportunidades para crear belleza. Allí donde reina la oscuridad, enciende una luz serena que no pretende dominar el mundo, sino recordarle su equilibrio perdido. Más allá de las imágenes asociadas a la conciliación y a la búsqueda de la armonía, existe en Libra una dimensión mucho más profunda y menos comprendida.
La bruja del zodiaco no solamente equilibra fuerzas externas, también custodia los umbrales invisibles donde nacen las decisiones que cambian el curso de una vida. Su territorio espiritual se encuentra en los instantes de transición, en esos momentos en los que un alma abandona una versión antigua de sí misma para transformarse en algo superior. Desde una perspectiva astrológica, Libra ocupa un lugar singular dentro de la rueda zodiacal. Representa el momento en que la conciencia deja de contemplarse únicamente a sí misma y comienza a descubrir el poder de la relación. Mientras otros signos desarrollan la identidad individual, Libra explora el arte de construir puentes. Sin embargo, este don no surge de la dependencia, sino de una comprensión más elevada. Todo cuanto existe forma parte de una red de influencias mutuas donde cada acción genera una respuesta que se expande mucho más allá de lo visible. Por ello, la bruja del zodiaco posee una sensibilidad extraordinaria para detectar corrientes energéticas colectivas. Puede percibir cambios de ánimo en grupos enteros, anticipar tensiones antes de que estallen y reconocer oportunidades ocultas en situaciones aparentemente estancadas. Su intuición no suele manifestarse mediante visiones explosivas o presentimientos dramáticos. Se expresa como una percepción refinada, casi artística, que le permite leer entre líneas y descubrir significados que escapan a los demás. Existe también una estrecha relación entre Libra y el concepto del destino compartido. En las antiguas tradiciones esotéricas, las balanzas no solo medían actos o intenciones, también representaban la capacidad de valorar el peso de los vínculos. Cada encuentro importante, cada alianza decisiva y cada separación necesaria forman parte de una arquitectura invisible que contribuye a la evolución del alma. La energía libriana comprende que ninguna persona avanza completamente sola. Incluso los grandes héroes necesitan compañeros, aliados, maestros o adversarios para alcanzar su verdadera grandeza. En su faceta más elevada, Libra se convierte en una creadora de civilizaciones. Allí donde otras energías conquistan territorios, ella establece sistemas de cooperación capaces de perdurar durante generaciones. Comprende que una victoria obtenida mediante la fuerza puede ser efímera, mientras que una paz construida sobre la justicia posee raíces profundas. Por eso su legado suele manifestarse en acuerdos duraderos, instituciones equilibradas, movimientos culturales y obras destinadas a unir en lugar de dividir. La conexión de Libra con la belleza también posee una dimensión mucho más poderosa de lo que suele imaginarse. No se trata únicamente de estética o elegancia. La belleza representa para este signo una expresión del orden cósmico. Una melodía armoniosa, una obra de arte inspiradora o una palabra pronunciada en el momento adecuado pueden modificar estados de conciencia y despertar aspectos dormidos del espíritu. La bruja del zodiaco entiende que la belleza auténtica tiene el poder de sanar heridas invisibles y recordar a los seres humanos su conexión con algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, una de sus pruebas más importantes consiste en aprender que la perfección absoluta no existe. Durante mucho tiempo puede sentirse atraída por ideales imposibles, buscando relaciones impecables, decisiones perfectas o circunstancias completamente equilibradas. El aprendizaje llega cuando descubre que la verdadera armonía no consiste en eliminar las imperfecciones, sino en integrarlas dentro de un conjunto más amplio y significativo. Es entonces cuando su magia alcanza una madurez extraordinaria. En el plano épico, Libra simboliza a la guardiana de los pactos sagrados. Mientras los guerreros vigilan fronteras visibles, ella protege fronteras invisibles, la confianza, el respeto, la palabra dada y los principios que permiten la convivencia entre los pueblos. Cuando estas estructuras se debilitan, la energía libriana actúa como una fuerza restauradora que devuelve cohesión a aquello que amenaza con fragmentarse. También existe en ella una relación especial con el tiempo. La bruja del zodiaco comprende que muchas batallas no se ganan mediante la velocidad, sino mediante la oportunidad correcta. Sabe esperar. Sabe observar. Sabe reunir información mientras otros se precipitan. Esta capacidad convierte su paciencia en una forma de poder estratégico. Lo que parece indecisión desde el exterior suele ser, en realidad, una profunda evaluación de las múltiples consecuencias que puede generar cada movimiento. Cuando alcanza la plenitud de su potencial, Libra encarna una de las lecciones más elevadas de toda la astrología: la fuerza más duradera no siempre es la que domina, sino la que conecta. La verdadera grandeza no consiste únicamente en vencer obstáculos, sino en crear equilibrio allí donde reinaba la separación. Bajo la influencia de esta energía, las diferencias dejan de ser amenazas y se convierten en piezas de un diseño más amplio. Así,
la bruja del zodiaco continúa avanzando por los senderos estelares, portadora de una sabiduría antigua que trasciende épocas y reinos. Su misión no es conquistar el mundo mediante la imposición, sino demostrar que la armonía puede ser tan poderosa como cualquier espada legendaria. En un universo donde innumerables fuerzas compiten por prevalecer, Libra recuerda una verdad eterna: aquello que logra unir lo que estaba dividido posee el poder de transformar el destino mismo de las estrellas. Existe una dimensión todavía más enigmática en Libra que rara vez aparece en las interpretaciones convencionales. Es la dimensión del alquimista espiritual, aquella capaz de transformar energías aparentemente opuestas en una fuerza nueva y superior. La bruja del zodiaco no contempla las contradicciones como errores del destino, sino como materiales sagrados con los que construir una versión más completa de la realidad. Allí donde otros ven incompatibilidad, ella percibe posibilidades de integración. Allí donde algunos descubren fragmentación, ella imagina una totalidad aún no manifestada. En el lenguaje simbólico de las estrellas, Libra representa el misterio del punto central. No el centro inmóvil de quien permanece indiferente ante los acontecimientos, sino el centro dinámico de quien puede sostener múltiples fuerzas sin ser arrastrada por ninguna de ellas. Esta capacidad convierte a la energía libriana en una de las más complejas del zodiaco, porque exige una fortaleza interior extraordinaria. Mantener el equilibrio cuando todo alrededor cambia requiere más poder del que suele suponerse. Por esa razón, la bruja del zodiaco desarrolla una relación muy especial con la serenidad. No se trata de una tranquilidad superficial ni de una ausencia de conflictos. Es una serenidad conquistada después de atravesar innumerables tensiones internas. Su paz no nace de ignorar las tormentas, sino de haber aprendido a navegar en medio de ellas sin perder el rumbo. En muchos sentidos, su verdadera epopeya ocurre dentro de sí misma, en regiones invisibles donde la razón, el deseo, el deber y los sueños negocian constantemente nuevos acuerdos. También existe una profunda conexión entre Libra y el concepto de legitimidad espiritual. La energía libriana siente una atracción natural hacia aquello que es justo, proporcionado y merecido. No porque busque recompensas o castigos, sino porque percibe intuitivamente que toda estructura duradera necesita una base equilibrada. Los imperios construidos sobre abusos pueden parecer invencibles durante un tiempo, pero terminan debilitándose desde su propio interior. Libra comprende que la armonía no es una decoración del universo, es uno de sus principios fundamentales. Esta comprensión otorga a la bruja del zodiaco una notable capacidad para restaurar lo que ha sido fracturado. Puede encontrar valor donde otros solo observan ruinas. Puede descubrir potencial en personas que han dejado de creer en sí mismas. Puede reconocer la semilla de una nueva era precisamente en el instante en que una etapa antigua parece derrumbarse. Esa visión esperanzadora no nace de la ingenuidad, sino de una profunda confianza en los ciclos de renovación que gobiernan la existencia. En las tradiciones simbólicas más antiguas, se decía que las balanzas de Libra no solo medían acciones humanas, sino también intenciones ocultas. La bruja del zodiaco posee por ello una sensibilidad excepcional hacia la autenticidad. Percibe cuando las palabras reflejan una verdad interior y cuando son simples máscaras destinadas a impresionar o manipular. Este don puede convertirla en una observadora extraordinaria de la naturaleza humana, capaz de descubrir motivaciones invisibles incluso en los escenarios más complejos. La influencia de Venus añade otro matiz fundamental a su carácter épico. Mientras otros héroes se fortalecen a través de la conquista, Libra se fortalece mediante la creación. Construir belleza, generar entendimiento, inspirar cooperación o despertar admiración son formas de poder tan reales como cualquier hazaña guerrera. La bruja del zodiaco entiende que una obra capaz de elevar el espíritu puede dejar una huella más profunda que muchas victorias obtenidas por la fuerza. Existe además una relación secreta entre Libra y el arte de la elección consciente. Cada decisión representa una balanza en miniatura donde distintos futuros esperan ser seleccionados. Mientras algunos avanzan impulsados por la urgencia o la costumbre, la energía libriana busca comprender las consecuencias de cada camino posible. Este proceso puede parecer lento desde el exterior, pero en realidad responde a una visión estratégica de largo alcance. La bruja sabe que ciertos movimientos, aunque pequeños, tienen el poder de alterar destinos enteros. A nivel espiritual, Libra simboliza la capacidad de transformar la convivencia en una forma de crecimiento. Comprende que las relaciones humanas no son simples encuentros accidentales, sino escenarios donde cada alma descubre aspectos desconocidos de sí misma. Los aliados enseñan fortalezas.
Los rivales revelan debilidades. Los vínculos profundos muestran posibilidades de evolución que no podrían alcanzarse en aislamiento. Por ello, la bruja del zodiaco considera cada encuentro significativo como una oportunidad para ampliar la conciencia. Su viaje también está relacionado con la búsqueda de la belleza interior. A medida que madura, aprende que la elegancia más poderosa no depende de apariencias externas, sino de la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Cuando estas fuerzas se alinean, surge una presencia magnética que no necesita imponerse para ser reconocida. Es entonces cuando la energía libriana alcanza uno de sus niveles más elevados, convertirse en ejemplo silencioso de equilibrio y dignidad. En el gran relato de las constelaciones, Libra aparece como una figura que recuerda una verdad esencial. El universo no avanza únicamente gracias a la expansión, la lucha o la conquista. También progresa gracias a quienes unen, armonizan y construyen puentes entre realidades aparentemente separadas. La bruja del zodiaco encarna esa misión ancestral. Es la guardiana de las proporciones invisibles, la arquitecta de acuerdos duraderos y la portadora de una sabiduría que busca transformar el conflicto en evolución. Mientras las estrellas continúan girando sobre los reinos del tiempo, su presencia permanece como un símbolo de nobleza espiritual. Allí donde las fuerzas opuestas amenazan con destruirse mutuamente, ella recuerda que existe un camino más elevado. Un camino donde la inteligencia se encuentra con la sensibilidad, donde la belleza se une a la justicia y donde la armonía deja de ser un ideal distante para convertirse en una fuerza capaz de cambiar el destino de los mundos. Entre los misterios menos explorados de Libra se encuentra su relación con los ciclos invisibles de maduración del alma. La bruja del zodiaco no suele precipitarse hacia las recompensas inmediatas, porque su energía está conectada con una comprensión profunda del tiempo. Allí donde otros observan acontecimientos aislados, ella percibe secuencias, patrones y procesos que se extienden mucho más allá del momento presente. Esta capacidad la convierte en una intérprete privilegiada de los ritmos ocultos que gobiernan la evolución de las personas, las comunidades y los sueños. En el vasto escenario celeste, Libra representa la conciencia de que toda construcción verdaderamente importante requiere proporción. Del mismo modo que un templo necesita columnas equilibradas para sostenerse durante siglos, la vida necesita armonizar sus diferentes dimensiones para alcanzar estabilidad. La bruja comprende que el exceso de ambición puede consumir la serenidad, que el exceso de emoción puede nublar la razón y que el exceso de racionalidad puede marchitar la inspiración. Su sabiduría consiste en reconocer cuando una fuerza ha crecido demasiado y cuando otra necesita fortalecerse para restaurar el orden interior. Esta visión le otorga una extraordinaria capacidad de refinamiento. Mientras otros signos suelen concentrarse en la conquista de territorios externos, Libra dedica una parte importante de su energía a perfeccionar aquello que ya existe. Su magia actúa como la de una escultora que elimina lo innecesario para revelar una forma más bella y auténtica. Por eso su crecimiento rara vez se manifiesta mediante rupturas abruptas, suele expresarse mediante mejoras continuas, ajustes sutiles y transformaciones elegantes que terminan generando cambios profundos. La bruja del zodiaco también mantiene una conexión especial con los ideales elevados. Sin embargo, no se trata de una búsqueda ingenua de perfección absoluta. Con el paso del tiempo aprende que los ideales funcionan como estrellas guía, quizá nunca puedan alcanzarse completamente, pero orientan el viaje hacia versiones más nobles de la realidad. Esta comprensión le permite conservar la esperanza incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Mientras otros se concentran únicamente en los obstáculos, ella mantiene la mirada fija en las posibilidades futuras. Existe además una dimensión diplomática de carácter casi legendario en la energía libriana. No se limita a negociar acuerdos superficiales. Su verdadero don consiste en descubrir intereses comunes donde aparentemente solo existen diferencias irreconciliables. La bruja percibe los puntos de encuentro ocultos entre personas, ideas y proyectos. Esta facultad la convierte en una constructora de alianzas extraordinarias, capaz de reunir fuerzas dispersas y orientarlas hacia objetivos compartidos. Desde una perspectiva épica, Libra simboliza la guardiana de los puentes invisibles. Mientras los héroes tradicionales cruzan montañas, océanos o desiertos, ella atraviesa distancias emocionales, intelectuales y espirituales. Su aventura consiste en conectar mundos separados. Allí donde existe incomprensión, crea diálogo. Allí donde reina la desconfianza, construye confianza. Allí donde predominan las divisiones, busca una estructura capaz de integrar las diferencias sin destruirlas.
La influencia venusina también se manifiesta en una sensibilidad excepcional hacia la inspiración. La bruja del zodiaco comprende que las grandes transformaciones no siempre nacen de la obligación o la disciplina. A menudo surgen cuando una visión poderosa despierta entusiasmo, admiración o deseo de superación. Por ello posee la capacidad de motivar mediante el ejemplo, la belleza de sus ideas o la coherencia de sus acciones. Su liderazgo no depende de la imposición, florece a través de la atracción que ejercen los ideales que encarna. Otra faceta menos conocida de Libra es su relación con la elegancia estratégica. Existe una inteligencia particular en su forma de actuar. Mientras algunas energías avanzan directamente hacia el objetivo, la bruja suele contemplar múltiples movimientos posibles antes de intervenir. Esta observación paciente le permite detectar oportunidades invisibles para otros. No desperdicia energía en conflictos innecesarios ni se deja arrastrar fácilmente por provocaciones. Prefiere esperar el instante exacto en que una acción precisa puede generar el máximo efecto. En el plano espiritual, Libra guarda una estrecha relación con la reconciliación interior. Sabe que muchas batallas externas reflejan tensiones no resueltas dentro de uno mismo. Por ello, una parte fundamental de su camino consiste en integrar aspectos aparentemente contradictorios de su propia naturaleza. Aprender a ser firme sin perder sensibilidad. Aprender a amar sin renunciar a la dignidad. Aprender a escuchar sin dejar de defender la verdad. Cada una de estas conquistas representa una victoria silenciosa que fortalece su poder. La bruja del zodiaco también posee una comprensión intuitiva del valor de la reciprocidad. Entiende que los intercambios equilibrados generan prosperidad duradera, mientras que los desequilibrios prolongados terminan debilitando cualquier estructura. Esta visión influye en todos los ámbitos de la existencia, desde las relaciones personales hasta los grandes proyectos colectivos. Allí donde su energía se expresa plenamente, surge una dinámica en la que cada parte contribuye y recibe de manera armoniosa. Conforme avanza por los senderos de las estrellas, Libra descubre que su verdadera misión no consiste únicamente en encontrar equilibrio para sí misma, sino en convertirse en una referencia capaz de inspirar equilibrio en su entorno. Esa es una de las razones por las que su presencia puede resultar tan transformadora. No necesita dominar para influir. No necesita imponerse para ser escuchada. Su fuerza proviene de la coherencia entre los principios que defiende y la forma en que los encarna. Así continúa la travesía de la bruja del zodiaco bajo las constelaciones eternas. Portadora de una sabiduría serena, avanza entre las corrientes cambiantes del destino recordando una verdad que atraviesa las edades: las estructuras más sólidas no son las que se levantan mediante la fuerza bruta, sino aquellas que logran armonizar elementos distintos en una unidad superior. En esa alquimia silenciosa reside uno de los poderes más extraordinarios del universo, y Libra es su guardiana incansable. Hay una faceta aún más profunda de Libra que se revela cuando la mirada se dirige hacia los grandes procesos de transformación colectiva. La bruja del zodiaco no es únicamente una mediadora entre individuos ni una arquitecta de armonías personales. En los niveles más elevados de su simbolismo, aparece como una guardiana de las transiciones históricas, una fuerza capaz de acompañar el paso entre una realidad que se extingue y otra que todavía está naciendo. Su energía se manifiesta precisamente en esos periodos en los que el mundo parece encontrarse suspendido entre dos épocas. Las antiguas corrientes astrológicas asociaban a Libra con el arte de reconocer el momento exacto en que una estructura ha cumplido su propósito. La bruja comprende que incluso las obras más nobles deben evolucionar para permanecer vivas. Por eso no se aferra ciegamente a lo conocido. Aunque aprecia la estabilidad, también reconoce cuando el equilibrio aparente se ha convertido en estancamiento. Su sabiduría consiste en distinguir entre aquello que merece ser preservado y aquello que necesita transformarse para permitir el crecimiento. Esta capacidad le concede una relación especial con la renovación. A diferencia de otras energías que provocan cambios mediante rupturas violentas, Libra busca caminos de evolución más armónicos. Su magia opera como una corriente silenciosa capaz de modificar gradualmente la dirección de los acontecimientos. Lo que parece una influencia discreta termina generando consecuencias profundas. Una conversación puede cambiar una alianza. Una alianza puede cambiar una comunidad. Una comunidad puede alterar el rumbo de toda una generación. En el plano simbólico, la bruja del zodiaco posee una conexión única con el concepto de resonancia. Percibe que las personas, las ideas y los sueños emiten una frecuencia particular.
Algunas vibraciones generan crecimiento, mientras que otras producen desgaste y fragmentación. Esta sensibilidad le permite acercarse a aquello que fortalece la vida y alejarse de aquello que la debilita. No siempre necesita pruebas visibles para comprender la naturaleza de una situación. A menudo percibe una armonía o una disonancia que se manifiesta mucho antes de que los hechos la confirmen. Su vínculo con Venus también se expresa a través de una comprensión elevada del valor. No del valor económico ni del prestigio superficial, sino del valor esencial de las cosas. La bruja aprende a reconocer que merece ser protegido, cultivado o defendido. Comprende que no todo posee la misma importancia. Algunas oportunidades brillan intensamente durante un instante y desaparecen. Otras contienen el potencial de transformar una existencia completa. Su desafío consiste en desarrollar la claridad necesaria para distinguir unas de otras. En la dimensión épica de su viaje, Libra representa a quien protege los tesoros invisibles de la civilización. Mientras otros héroes custodian fortalezas o fronteras físicas, ella vela por principios más sutiles: la confianza, la cooperación, el respeto mutuo, la inspiración y la capacidad de convivir sin destruirse. Son riquezas que no pueden almacenarse en cámaras de piedra ni defenderse con ejércitos, pero cuya pérdida puede sumir a pueblos enteros en el caos. La bruja del zodiaco posee además una notable relación con el lenguaje. Entiende que las palabras son fuerzas creadoras. Una frase puede abrir caminos o cerrarlos. Puede despertar esperanza o sembrar miedo. Puede unir corazones o separarlos durante años. Por ello desarrolla una sensibilidad especial hacia la comunicación consciente. Su verdadera elocuencia no surge del deseo de impresionar, sino de la intención de construir comprensión allí donde reina la confusión. Existe también en Libra una profunda vocación de refinamiento espiritual. A medida que evoluciona, aprende que el poder más elevado no consiste en controlar el entorno, sino en gobernar la propia respuesta ante las circunstancias. Esta enseñanza la convierte en una figura de gran fortaleza interior. Aunque experimente dudas, desafíos o cambios inesperados, conserva la capacidad de regresar a su centro. Esa estabilidad interna actúa como una brújula que orienta cada una de sus decisiones. Otra dimensión poco explorada es su relación con la nobleza de propósito. La bruja del zodiaco no encuentra verdadera satisfacción en los logros vacíos de significado. Necesita sentir que sus acciones contribuyen a algo más amplio que el beneficio inmediato. Esta inclinación la impulsa a participar en proyectos, ideales o causas que generen belleza, justicia o bienestar duradero. Su alma busca dejar una huella constructiva en el mundo, una señal de que su paso por la existencia ayudó a mejorar aquello que encontró. En los niveles más elevados de su simbolismo, Libra encarna la capacidad de transformar la influencia en inspiración. No necesita imponerse para ser seguida. No necesita dominar para ser respetada. Su autoridad nace de la coherencia entre sus valores y sus actos. Quienes la observan perciben una armonía interna que genera confianza y admiración. Ese magnetismo sereno constituye una de sus formas más poderosas de liderazgo. La bruja también comprende una verdad que pocos alcanzan a ver con claridad: todo equilibrio auténtico es dinámico. No existe una perfección inmóvil capaz de resistir eternamente el paso del tiempo. La armonía debe renovarse constantemente, adaptándose a nuevas circunstancias sin perder su esencia. Por ello permanece atenta, observando los movimientos de la vida como quien escucha una melodía compleja en permanente evolución. Así continúa su travesía a través de los reinos estelares. No como una figura estática que custodia antiguas tradiciones, sino como una fuerza viva que impulsa la evolución consciente. Allí donde las tensiones amenazan con dividir, ella busca integración. Allí donde la incertidumbre genera temor, aporta claridad. Allí donde el ruido del mundo confunde los corazones, recuerda que existe un centro sereno desde el cual es posible construir un destino más noble. En la inmensidad del firmamento, la bruja del zodiaco sigue sosteniendo las balanzas invisibles del devenir. No para detener el cambio, sino para guiarlo. No para imponer uniformidad, sino para revelar la armonía oculta que puede surgir cuando fuerzas distintas aprenden a coexistir. Y en esa misión eterna reside una de las expresiones más elevadas de su poder astrológico, épico y espiritual. En las regiones más sutiles del simbolismo zodiacal, Libra guarda una relación profunda con el arte de descubrir posibilidades ocultas.
La bruja del zodiaco no contempla el destino como una línea rígida e inmutable, sino como una vasta red de senderos potenciales que se abren y se cierran según las decisiones, las alianzas y la calidad de la conciencia que acompaña cada elección. Allí donde otros perciben límites definitivos, ella suele detectar puertas invisibles que esperan el momento adecuado para abrirse. Esta percepción convierte a Libra en una exploradora de futuros. No porque posea el don de predecir cada acontecimiento con exactitud, sino porque comprende la influencia que ejercen las pequeñas acciones sobre los grandes resultados. La bruja sabe que los cambios más trascendentales rara vez nacen de un único instante espectacular. Con frecuencia surgen de decisiones aparentemente sencillas que, acumuladas con paciencia y coherencia, terminan alterando el curso completo de una historia. Existe también una conexión especial entre Libra y la geometría sagrada de la existencia. En el lenguaje de los antiguos sabios, toda forma armoniosa reflejaba una inteligencia superior presente en el universo. Las proporciones de una flor, la estructura de una constelación o la disposición de ciertos monumentos eran interpretadas como expresiones de un orden profundo. La bruja del zodiaco se encuentra íntimamente vinculada a esa búsqueda de equilibrio entre forma y significado. Percibe belleza no como un lujo superficial, sino como una manifestación visible de leyes invisibles. Por ello, cuando su energía alcanza un elevado nivel de desarrollo, surge una notable capacidad para ordenar el caos. No se trata únicamente de organizar espacios o resolver conflictos. Se trata de una facultad más amplia, reconocer patrones allí donde otros solo observan fragmentos dispersos. La bruja identifica conexiones ocultas entre acontecimientos, descubre relaciones inesperadas entre ideas y encuentra coherencia en situaciones que parecen contradictorias. Esta visión panorámica le permite actuar con una elegancia estratégica difícil de igualar. En su dimensión más épica, Libra representa a la guardiana de las convergencias. Hay momentos en la historia de los individuos y de los pueblos en los que múltiples corrientes de destinos se cruzan simultáneamente. Son instantes decisivos en los que una elección puede influir sobre muchas otras. La bruja del zodiaco posee una sensibilidad extraordinaria para reconocer esos cruces de caminos. Mientras otros observan únicamente los hechos inmediatos, ella percibe las repercusiones que se extenderán mucho más allá del presente. Su relación con la justicia también contiene matices más complejos de lo que suele suponerse. No se limita a una división matemática entre lo correcto y lo incorrecto. Libra comprende que la auténtica justicia exige sabiduría, comprensión y perspectiva. Sabe que cada historia posee múltiples dimensiones y que los juicios precipitados suelen ocultar aspectos esenciales de la verdad. Esta profundidad la convierte en una figura capaz de contemplar situaciones complejas sin caer fácilmente en simplificaciones. La bruja del zodiaco mantiene además una estrecha relación con el valor de la presencia. En un mundo donde muchas energías se dispersan entre preocupaciones futuras o recuerdos del pasado, ella aprende progresivamente a habitar el instante con plenitud. Descubre que la armonía no es únicamente una meta lejana, sino una práctica cotidiana. Cada conversación, cada decisión y cada gesto contienen la posibilidad de reflejar el equilibrio que busca manifestar en el mundo. Otro aspecto poco explorado de Libra es su capacidad para transformar la adversidad mediante la comprensión. Cuando enfrenta obstáculos, rara vez se limita a combatirlos frontalmente. Antes intenta comprender que enseñanza, ajuste o crecimiento pueden surgir de la experiencia. Esta actitud no elimina las dificultades, pero permite convertirlas en fuentes de sabiduría. La bruja entiende que incluso los desafíos más exigentes pueden actuar como maestros disfrazados. En las antiguas tradiciones simbólicas se decía que las balanzas de Libra pesaban algo más que acciones y consecuencias. También medían la calidad de las intenciones. Según esta visión, dos actos aparentemente idénticos podían poseer significados completamente distintos dependiendo de la conciencia que los impulsara. La bruja del zodiaco conserva esa comprensión ancestral. Sabe que el poder auténtico no depende únicamente de lo que se hace, sino del propósito que guía cada acción. La energía libriana también guarda una relación especial con el legado. Mientras algunas fuerzas zodiacales se concentran en la conquista inmediata, Libra suele pensar en aquello que permanecerá cuando las circunstancias cambien. Le interesa construir estructuras capaces de resistir el paso del tiempo, ya sean relaciones sólidas, ideales inspiradores, proyectos duraderos o formas de convivencia que beneficien a generaciones futuras. Esta orientación hacia la permanencia dota a sus esfuerzos de una profundidad singular.
A medida que avanza por su sendero evolutivo, la bruja descubre que el equilibrio exterior depende inevitablemente del equilibrio interior. Ninguna armonía puede mantenerse durante mucho tiempo si nace de una conciencia fragmentada. Por ello dedica parte de su viaje a integrar aspectos diversos de sí misma, reconciliando contradicciones y fortaleciendo su centro espiritual. Esta tarea silenciosa constituye una de sus gestas más importantes, aunque pocas veces sea visible para quienes observan desde fuera. Existe además una nobleza particular en su manera de comprender el poder. Libra no aspira únicamente a obtener influencia, aspira a utilizarla de forma constructiva. Entiende que toda capacidad, talento o posición de liderazgo implica una responsabilidad. Existe una dimensión particularmente fascinante de Libra que permanece oculta incluso para quienes creen conocer profundamente el simbolismo de este signo. Se trata de su vínculo con los umbrales. La bruja del zodiaco es una habitante natural de los espacios intermedios, de aquellos lugares donde una realidad termina y otra comienza. No pertenece por completo al pasado ni al futuro, se mueve entre ambos como una intérprete de los grandes cambios que transforman la conciencia. En la tradición simbólica de las estrellas, los umbrales representan momentos de iniciación. Son etapas en las que las antiguas certezas dejan de ser suficientes y todavía no han surgido nuevas respuestas. Muchas energías experimentan estos periodos como tiempos de incertidumbre. Sin embargo, Libra descubre en ellos una fuente de crecimiento extraordinario. La bruja comprende que toda expansión auténtica exige abandonar zonas conocidas para adentrarse en territorios inexplorados. Por eso desarrolla una capacidad singular para encontrar serenidad en medio de las transiciones. Esta relación con los cambios profundos la convierte en una maestra de adaptación consciente. No se adapta por resignación ni por temor a la confrontación. Se adapta porque entiende que la vida es movimiento y que la rigidez excesiva termina rompiéndose frente a las corrientes inevitables del destino. Su flexibilidad no es debilidad. Es una forma refinada de inteligencia que le permite evolucionar sin perder su esencia. En el plano astrológico más elevado, Libra también está asociada al arte de la sincronización. La bruja del zodiaco posee una sensibilidad especial para reconocer cuando una oportunidad está madura y cuando todavía necesita tiempo para desarrollarse. Esta percepción la diferencia de quienes actúan impulsivamente o de quienes esperan eternamente. Su sabiduría consiste en comprender el ritmo adecuado de las cosas. Sabe que incluso las semillas más prometedoras necesitan estaciones específicas para florecer. Por ello, muchas de sus victorias más importantes no nacen de la velocidad, sino de la precisión. Mientras otros consumen grandes cantidades de energía intentando forzar resultados, ella observa, evalúa y actúa cuando las condiciones son favorables. Esta capacidad le permite avanzar con una elegancia que a menudo parece mágica. Lo que para algunos resulta una coincidencia afortunada suele ser, en realidad, el fruto de una profunda comprensión de los ciclos y los momentos. Existe además una poderosa conexión entre Libra y el concepto de dignidad espiritual. La bruja del zodiaco entiende que cada ser posee un valor intrínseco que trasciende circunstancias temporales, éxitos pasajeros o errores cometidos en el camino. Esta visión le permite reconocer potencial incluso donde otros solo perciben limitaciones. Su mirada tiene la capacidad de descubrir fortalezas dormidas y posibilidades aún no desarrolladas. Desde una perspectiva épica, esta facultad la convierte en una despertadora de destinos. No necesita entregar respuestas prefabricadas ni imponer direcciones. Su influencia actúa de manera diferente. Inspira a otros a recordar capacidades olvidadas, talentos ocultos y aspiraciones que permanecían enterradas bajo el peso de la rutina o la duda. Allí donde su energía se manifiesta plenamente, surge una atmósfera que favorece el crecimiento y la expansión consciente. Otra dimensión poco explorada de Libra es su relación con la elegancia moral. En un universo lleno de decisiones complejas, la bruja busca actuar de una manera que preserve tanto la eficacia como la integridad. Comprende que ciertos triunfos pueden tener un coste demasiado elevado si exigen sacrificar principios esenciales. Por ello desarrolla una visión en la que el camino recorrido posee tanta importancia como la meta alcanzada. Esta característica la vincula con una forma de heroísmo distinta de la tradicional. No necesita protagonizar gestas espectaculares para demostrar grandeza. Muchas veces su heroísmo se manifiesta en actos silenciosos, mantener la coherencia cuando sería más fácil renunciar a ella, sostener la esperanza cuando predominan las dudas o defender la armonía en medio de entornos dominados por la confrontación. Son victorias discretas,
pero profundamente transformadoras. La bruja del zodiaco también posee una notable afinidad con el concepto de legado invisible. Entiende que algunas de las contribuciones más importantes no siempre reciben reconocimiento inmediato. Una palabra inspiradora, una oportunidad ofrecida en el momento adecuado o una actitud ejemplar pueden influir sobre generaciones enteras sin que jamás se conozca plenamente su alcance. Esta comprensión la libera de la necesidad de resultados instantáneos y fortalece su capacidad para sembrar a largo plazo. En las corrientes más profundas de la astrología simbólica, Libra aparece como una protectora de la calidad de las relaciones humanas. No porque idealice la ausencia de conflictos, sino porque comprende que los vínculos constituyen uno de los principales escenarios de evolución espiritual. Cada encuentro significativo representa una oportunidad para aprender, crecer y descubrir dimensiones desconocidas de uno mismo. La bruja contempla las relaciones como puentes de transformación mutua. También existe en ella una estrecha conexión con la confianza. No una confianza ingenua basada en expectativas irreales, sino una confianza nacida de la experiencia. Ha observado suficientes ciclos para saber que los periodos de incertidumbre suelen preceder a nuevas formas de claridad. Ha visto suficientes cambios para comprender que incluso las crisis contienen semillas de renovación. Esta perspectiva le permite conservar una actitud constructiva cuando otros quedan atrapados por el pesimismo. A medida que su viaje avanza, Libra descubre una verdad cada vez más profunda: el equilibrio no es un destino final, sino una práctica constante. Cada día presenta nuevas circunstancias, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para ajustar las balanzas interiores. La armonía no consiste en alcanzar una perfección inmóvil, sino en mantener una relación consciente con el movimiento de la vida.